La fuga había sido planeada de manera minuciosa y con un gran derroche de ingenio. Aquellos hombres pretendían desafiar a la que hasta entonces había sido considerada la prisión más inexpugnable del planeta. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Una cárcel rodeada de aguas heladas, agitadas por fuertes corrientes y plagada de tiburones hambrientos. El 11 de junio de 1962, Frank Lee Morris, John Anglin y su hermano Clarence huyeron de sus celdas por el conducto de ventilación. Bajaron del edificio agarrados a las tuberías, saltaron enormes vallas sin ser vistos y se lanzaron a la bahía usando una frágil balsa de fabricación casera. Nunca más se volvió a saber de ellos. El FBI rastreó la prisión y la bahía y solo encontraron los despojos de una mochila con efectos personales de los hermanos Anglin. La conclusión oficial fue clara. Los 3 prófugos habían fallecido ahogados. Ahora, en pleno 2018, la historia de la fuga de Alcatraz ha sido resucitada. La cadena estadounidense CBS ha lanzado una exclusiva que está dando la vuelta al mundo. En 2013, una carta manuscrita llegó a manos de la policía de San Francisco. El encabezamiento no podía ser más intrigante ni más revelador. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y con Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer, sí. Lo logramos todos, pero a duras penas. ¿Realmente lograron sobrevivir aquellos presos? Esta noche abrimos el expediente. La fuga de Alcatraz. Decían que era la prisión perfecta, pero la fuga de 3 presos a principios de la década de los 60 del pasado siglo demostró que el ingenio es capaz de sortear cualquier barrera. Hoy nos sorprende la carta de un presunto superviviente de aquella fuga. Aún se cuestiona la veracidad del texto y la identidad de su autor, pero no cabe duda de que ha servido para que la historia de Alcatraz sea noticia de nuevo. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Antes de hablar de esta carta y de su contenido, estamos obligados a recordar la historia de la isla de Alcatraz, o La Roca, como era conocida, enclavada en la bahía de San Francisco, en California, y de la prisión federal que funcionó en ella desde mediados de 1934 hasta principios de 1963. Empecemos por el principio. ¿Cómo era esta prisión, la prisión de Alcatraz? Pues quizá no era una prisión perfecta como se ha vendido siempre, pero sí casi perfecta, empezando por su emplazamiento, pensado además para evitar cualquier intento de fuga. La isla se encuentra a unos 6 kilómetros de San Francisco y está rodeada por unas aguas muy frías, donde hay corrientes bastante fuertes y donde se rumoreaba que campaban a sus anchas algunos tiburones. Desde luego no es el sitio ideal para darse un baño. En todo caso, me hablas del continente, de las afueras, del aspecto físico de la prisión. Hablemos del interior, que imagino que también sería un interior de una prisión casi perfecta. Pues sí, había un control muy minucioso. Por ejemplo, se hacía recuento de presos 8 o 9 veces al día, así que era difícil que alguien escapara sin que se dieran cuenta al poco tiempo. Además, las autoridades penitenciarias evitaban las reuniones de presos intentando que no conspiraran. Para ello, lo que hacían era permanecer esos presos en celdas individuales y en los comedores solo coincidían un máximo de 4 presos juntos. Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí,
Cada preso está encerrado solo, en una celda individual. A diferencia de mis predecesores, los alcaides Johnson y Blackwell, yo no premio la buena conducta del recluso, no permito conciliábulos. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos. De hoy en adelante, tu mundo se circunscribirá a lo que ocurra en este edificio. Te afeitarás una vez al día, te ducharás 2 veces por semana y te cortarán el pelo una vez al mes. Ahora, tus privilegios. Puedes hablar, trabajar. Otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo. Te prometo que desearás conseguirlo. Se puede deducir, por tanto, que la disciplina era extraordinariamente dura. Muy dura. Por ejemplo, tenían una celda especial, se conocía como el agujero, y allí es donde iban a parar aquellos reclusos que se hubieran saltado las leyes. Estamos hablando de una estancia con las paredes metálicas, paredes de acero, y que además no tenía iluminación. El preso tenía que permanecer a oscuras todo el tiempo, y eso provocaba ataques de ansiedad en muchos de sus ocupantes. Y algo curioso, Adolfo, para evitar la tentación de una fuga, lanzándose al agua de la bahía, el agua de las duchas era muy caliente en todo momento. Eso provocaba que los presos, que el cuerpo de los presos se acostumbrara a esa temperatura caliente que contrastaba con el frío del agua de afuera. Ese cambio brusco, para los que se fugaron, debió de ser bestial. Las autoridades penitenciarias de Alcatraz siempre manifestaron que nadie fue capaz de huir de la prisión y que todos los que lo intentaron o bien regresaron o acabaron muertos, ya fuera por disparos de los funcionarios o ahogados en el agua de la bahía. Y no se equivocaban en algo, en la dificultad de salir de una mole inexpugnable. En la historia de Alcatraz, fueron 36 los reclusos que pretendieron huir en 14 intentos de fuga. En teoría, los que no murieron fueron atrapados y devueltos a sus celdas. Pero de entre todos, hay un caso que siempre ha intrigado a los historiadores. Una fuga llevada a cabo en la noche del 11 de junio de 1962. La fuga con mayúsculas. La fuga de Alcatraz. Antes de entrar en detalles sobre esta fuga, ¿qué nos puedes contar de Frank Lee Morris, que es precisamente uno de los protagonistas? Frank nació en Washington el 1 de septiembre de 1926. Hay que decir que tuvo una infancia bastante difícil porque sus padres lo abandonaron nada más nacer y pasó sus primeros años de vida de casa de acogida en casa de acogida. Eso provocó que, siendo un adolescente y sintiéndose pues completamente desubicado, comenzara a delinquir, sobre todo robo con armas, posesión de droga, y al principio, como era menor de edad, no ocurría gran cosa, pero al cumplir esa mayoría de edad comenzó a pasar varias temporadas en la cárcel. Fue el 20 de enero de 1960 cuando Frank, por delitos cada vez más graves, termina convirtiéndose en inquilino de esa cárcel de Alcatraz. Él era el prisionero AZ 1441. ¿Cómo te llamas? Morris. Qué raro. En la ficha pone Frank Lee Morris. Cuando no se cumplen las normas de la sociedad, te mandan a prisión. Cuando no obedeces las normas de la prisión, te mandan aquí. Coeficiente de inteligencia superior. Hablamos de 3 protagonistas. Al que hemos mencionado, Frank Lee Morris. Y 2 hermanos. ¿Quiénes eran? Pues eran los hermanos Clarence y Jones. Clarence había nacido el 11 de mayo de 1931 en Georgia. Oficialmente era agricultor, era obrero de la construcción, pero se dedicaba también a realizar actos delictivos. Precisamente fue condenado y encarcelado junto a su hermano John por robar en varios bancos en la década de los 50. En el año 56 fueron ingresados en la prisión estatal de Florida, luego en la de Georgia, pero como siempre andaban intentando
intentando fugarse pasaron a ser residentes de la cárcel de Alcatraz. Clarence era el preso AZ 1476 y John era el preso AZ 1485. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Excursión en la isla? Sí, hemos venido a hacerte una visita. ¿Una larga visita? No, no muy larga. Una de 15 y otra de 20 años. ¿Por qué os han traído a la roca? Estábamos escalando el muro de Atlanta, pero tuvimos un pequeño fallo. ¿Qué fallo? Nos vieron. Pues sí, eso es un fallo. Nos mandaron a Leavenworth. Sí, pero tampoco nos gustó el alojamiento allí. El alcaide dijo que conocía el lugar idóneo para nosotros, Alcatraz. Del otro personaje que mencionaremos luego, Allen West, no vamos a entrar en detalles porque su figura, como ahora vamos a ver, fue totalmente insustancial en la fuga. Regresando a Frank Lee Morris, parece que era un hombre, tal y como hemos oído al alcaide, con una inteligencia privilegiada. Quizá por eso nada más ocupar su celda, comenzó a pensar en fugarse. Así que nadie ha logrado fugarse jamás. Todo el que ha estado encerrado aquí ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3. Si tienes costumbre de cagar por la noche y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Supongamos que quieres intentar fugarte. Primero tienes que salir de la celda. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. Tampoco hay forma de hacer un túnel. De eso nada. Toda la isla es roca viva. Si lo primero que pensó era cómo fugarse, supongo que lo primero que pensó es cuáles serían sus alternativas, sus opciones, ¿no? Pues sí, lo primero que se le pasó por la cabeza cuando inspeccionó su celda fue el sistema de ventilación. Frank se dio cuenta de que era relativamente fácil arrancar un poquito de cemento, el que aseguraba a la pared esa rejilla de ventilación, y sabía que una vez quitada la rejilla y con algo de paciencia, podría agrandar el conducto y poder escapar por ahí, llegando al pasillo de mantenimiento. Frank sabía que no podría alcanzar su objetivo estando solo. Por eso se asoció a los otros protagonistas de esta arriesgada aventura: John Anglin, su hermano Clarence, y el tipo del que dejaremos de hablar en breve, Allen West. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esa labor de preparar la fuga de Alcatraz? Pues lo primero que hicieron fue agenciarse con 2 cortaúñas, con una cuchara, y modificaron ambas cosas para que fueran más fuertes, y luego con una aspiradora que robaron y que curiosamente consiguieron convertir en una especie de taladro eléctrico. Este material iba a servir para erosionar el cemento que rodeaba esa rejilla metálica. Aprovecharon la hora de música para que uno de ellos tocara el acordeón, y eso disimularía las labores de extracción del cemento, ese ruido. Y cada día, cuando terminaban de trabajar, ocultaban esa zona de la pared con una falsa pared de cartón que parece que logró engañar a los guardias. José Manuel, supongo que antes de pasar por el conducto de ventilación, es decir, ya pasar y introducirse en ese agujero que estaban haciendo, tendrían planeado qué es lo que iban a hacer una vez que estuvieran al otro lado de ese agujero, ¿no? Sí, lo tenían todo pensado. Ya habían diseñado incluso unos salvavidas con los que pretendían atravesar la bahía de San Francisco, y una especie de balsa muy rudimentaria que estaba realizada con trozos de un impermeable. Y para que los celadores tardaran en percibir su ausencia, fabricaron cabezas de cartón, pero con pelo de verdad, que pondrían en las camas bajo la sábana. De hecho, esas mismas cabezas las utilizaron mientras inspeccionaban los conductos en mitad de la noche. Anoche subí allí arriba. Vi el hueco de la ventilación que da al tejado, pero no podré alcanzarlo yo solo. ¿Cómo os va a vosotros? Mi muñeco está listo. Y el agujero hecho, pero no he terminado mi cabeza. Yo voy bastante más lento. ¿Puedes traer impermeables del taller de confección? Habría que empezar a subirlos. Sí, cada día saldré con uno puesto. 11 de junio de 1962. Los 4 presos quedaron a la hora señalada en el pasillo de mantenimiento. Cada cual debía salir de su celda por el mismo conducto y de la misma manera, aunque uno de ellos no apareció. Nunca se supo si Allen West le venció el miedo o si surgió un imprevisto con el conducto de aire de su celda.
Los otros, sin esperarle más tiempo, subieron al tejado por medio de otra salida de ventilación. Tras bajar por unas tuberías, comenzaron a saltar varias vallas metálicas, evitando de esa manera ser vistos por los guardias, hasta llegar a la orilla de la bahía de San Francisco. ¿Qué pasó a continuación? Pues el siguiente paso fue inflar la balsa de fabricación casera, montar en ella y empezar a navegar usando como remos lo que tenían, los brazos y las piernas. José Manuel, ¿cuándo se dieron cuenta las autoridades de la desaparición de estos tres personajes? Se dieron cuenta a la mañana siguiente cuando vieron que aquellas 3 cabezas en las camas eran cabezas de cartón, y cuando comenzaron a registrar la habitación es el momento en el que descubren ese hueco del respiradero por el que cada uno había escapado. Además, el preso que finalmente no escapó, Allen, se ofreció a dar información de todo el proceso que habían realizado a la hora de intentar huir. Levántate, Morris. Ya es hora. Vamos, Morris, arriba. ¡Abre la 109! Maldita sea, Morris, te he dicho que te... ¡Dios santo! Me imagino que ante una situación tan inusual como aquella, es decir, una fuga de la mismísima Alcatraz, la investigación sería intensa. Había que cuidar el prestigio de la cárcel, ¿no? Efectivamente, hicieron una investigación muy intensa en la que el FBI rastreó la prisión, rastreó la propia bahía, y lo único que hallaron en una isla cercana fue un bolso impermeable que tenía dentro objetos personales de Clarence y de John. Como las corrientes marinas iban en dirección a esa zona concreta, estamos hablando de una isla llamada Isla del Ángel, se creyó que en lugar de a San Francisco, los presos fueron hacia allí empujados por las propias aguas. Pero como sus cuerpos no aparecieron por ningún lado, la conclusión oficial fue que los 3 habían muerto ahogados. Buenos días, sargento. ¿Qué han encontrado? Esta extraña bolsa hecha de tela de impermeable. Según parece, se han ahogado. ¿Por qué? Si les importaba tanto llevarse eso, ¿por qué lo han dejado abandonado? Quizá para hacernos creer que se han ahogado. La marea era suave anoche. Y había poca niebla. Si se fugaron al apagar las luces, nos llevan 9 horas y media de ventaja. Me pregunto si lo habrán logrado. Se han ahogado. Sí, señor. Aparte de la bolsa hecha de tela de impermeable, no apareció ninguna pista nueva con el paso del tiempo. Pista oficial no, pero hay que apuntar que en el documental La fuga de Alcatraz, de National Geographic, se habló de una confesión de una persona en el lecho de muerte que llevó a las autoridades a buscar una tumba desconocida. Y también se hablaba de una postal con matasellos de Argentina que recibió un celador de Alcatraz y que supuestamente estaba firmada por uno de los presos que se fugaron. Pero nada de esto se consideró fiable y se siguió creyendo en la muerte por ahogamiento. Parece claro que un tramo marítimo de 6 kilómetros de aguas heladas y con corrientes capaces de empujarte de un lugar a otro. La hipótesis del fallecimiento de los 3 presos es la más lógica. Pero, ¿puede alguien sobrevivir a unas condiciones como las de la bahía de San Francisco? Parece que sí. Y tiene nombre propio. Es el nadador español David Meca. Hace años fue capaz de emular a aquellos presos y realizó a nado el tramo entre Alcatraz y San Francisco, y además lo hizo con grilletes. Hace algún tiempo tuve la suerte de contar con su testimonio en la noche de COPE. Vamos a recordar sus palabras. ¿Qué te llevó a meterte en la piel de un preso de Alcatraz y hacer el recorrido incluso con grilletes? Pues realmente fue el primero de los retos que hicimos. Nos remontamos ya al 99, al 9 de marzo del 99 aproximadamente, y fue un reto, pues no sé, quizá, yo siempre digo que han habido 2 películas que me han hecho mucho daño en mi carrera deportiva. Una es Alcatraz y la otra Tiburón. Nunca tenía que haberlas visto. Pero un poco era pues demostrar de alguna manera que esos 3 presos que se escaparon pues podrían estar con vida realmente en estos momentos. Tú has conseguido completar el trayecto entre la cárcel de Alcatraz y la bahía de San Francisco. Hay que tener una en principio hay que tener una preparación especial solo para tomar esa decisión, pero además para conseguir esta hazaña hay que tener alguna preparación especial. Sin duda alguna, solo lo puede hacer un atleta, porque
digamos que los americanos, así como son tan orgullosos y tan pues precavidos, construyeron esa penitenciaría en la cárcel de Alcatraz porque pensaban que era la cárcel modelo, lógicamente, que nadie nunca lograría escapar de allí, por 3 razones. La primera, que las aguas que rodean la isla de Alcatraz están tan frías, porque es una corriente que viene del Polo Norte, de así del Canadá y todo, están tan frías que el preso moriría de hipotermia. Hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grifos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse, ¿no? La segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco, de California, con lo cual son tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco. Y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada e infestada de tiburones. Así que tienes que ser fuerte contra el frío, un buen nadador para superar las corrientes y bueno, y luego los tiburones, eso ya es suerte, ¿no? Suerte, pero de arriba, que te la envíe. Por tanto, en tu opinión, 3 presos, en fin, que todos imaginamos, sometidos a una alimentación, desde luego, no propia de un atleta, a unos ejercicios físicos limitados, movilidad limitada y, por supuesto, sin capacidad de entrenamiento previo. ¿Tú tienes la impresión de que un ser humano en esas condiciones puede hacer lo que tú hiciste? ¿Ellos pudieron sobrevivir, en tu opinión, con independencia de lo que pasara? Claro, y luego tenemos que sumarle que yo creo que llevarían sus grilletes, sus respectivos grilletes, al igual que yo también hice la travesía con ellos, porque teníamos que emular la hazaña o en las mismas condiciones que estaban esos presos, con lo cual eso es un peso añadido que tuvieron que arrastrar si no pudieron quitárselos antes de lanzarse al agua. Si podían o no, pues yo diría que tenían que ser atletas, si más no, estar bien preparados o antes de haberse metido en esa penitenciaría. Pero David, perdóname que te interrumpa. Es decir, yo que desde luego no soy un atleta, pero desde luego siempre he entendido a la salud por el deporte y por supuesto he practicado y la natación forma parte de mi menú deportivo. ¿Tú no tienes la impresión de que, o yo al menos, consigo objetivos, aunque físicamente no me haya preparado para ellos, por una alta motivación? Es decir, ¿alguien que tiene una altísima motivación no puede ser un sustitutivo del entrenamiento? Por supuesto, Adolfo. Yo siempre digo que si hemos conseguido esos retos tan grandes que hemos hecho, alguno de ellos, por ejemplo, el más grande fue Península Baleares, desde Alicante hasta San Antonio de Ibiza. Fueron 130 kilómetros, un 5 de enero con un frío tremendo, 27 horas 50 minutos nadando sin parar, con vómitos, roces del traje neopreno que producían sangre por las costuras, las medusas que nos picaban. Todo eso, yo digo que no lo conseguí porque estaba fuerte físicamente, sino porque estaba motivado, porque había ilusión. Eso hizo que cuando llevábamos 12, 15, 20 y 27 horas, con hipotermias tan severas, no nos subiéramos a la embarcación y abandonáramos, ¿no? Entonces tiene que haber una motivación, y de ahí la motivación, yo creo, de los presos, de querer, pues eso, no escapar, librarse o de la cárcel y que te haga conseguir. El cuerpo humano puede más de lo que todos nos imaginamos, muchísimo más. Déjame que analicemos 3 aspectos que me has contado que me parece que conviene que nos detengamos. Los grilletes no solamente, en mi opinión, aumentan el peso, sino que además hacen que tu movilidad sea también limitada, ¿no? Claro, quizá los nadadores en este caso estamos más acostumbrados porque de bien pequeñitos nos atamos las piernas para así coger más fuerza en los brazos y demás, pero claro, un preso que no ha sido nadador, pues eso es un inconveniente muy grande porque no puedes mover los pies y además te baja la posición del cuerpo, te baja el culo y te baja las piernas por el peso añadido que llevas. El agua muy fría, es decir, cuando uno lleva nadando 15, 20, 25 minutos, ¿no da un poco igual la temperatura que tenga el agua? No da absolutamente igual. Cuanto más tiempo estás en agua fría, aunque no pares de bracear y no pares de moverte, pues el cuerpo va cogiendo hipotermia, frío, y eso es peligroso. Sí que es cierto que la distancia entre Alcatraz y San Francisco no es mucha, son unos 5 kilómetros, no son 130 que tardé yo desde Alicante hasta Ibiza, pero claro, 5 kilómetros para mí a lo mejor no son nada, porque cada día me hago 20 en la piscina, pero para una persona que no es nadador, 5 kilómetros es una barbaridad. ¿Cuántas piscinas son eso? Pues ponle, si 1000 metros son 20 piscinas, pues son 40, pues imagínate. Bueno, no me da vértigo. 100 piscinas de las olímpicas, de las pequeñas son el doble. Claro. Es un montón. Cuando hablamos del agua fría en la bahía de San Francisco, ¿de qué temperatura podemos estar hablando? Pues San Francisco yo creo que depende del año, pero más o menos cuando nosotros lo cruzamos la temperatura podía estar en unos 15 grados o así. Si te fijas, alrededor de Alcatraz hay mucha foca
foca quiere decir que el agua está muy fría, foca marina. Claro. Eso es, además el tiburón blanco se alimenta de esas focas marinas, de ahí que hayan allí también pues esos escualos, ¿no? Porque hay mucho alimento para ellos. Ya, lo que a mí, por lo que he leído, por la peli, por lo que he leído la documentación del propio programa, no se termina de saber nunca si efectivamente hay tiburones en la zona o si utilizaba ese argumento, en fin, para amedrentar precisamente a los presos, ¿no? No, a verlos los hay. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha visto que no son de los malos, que no son del tiburón blanco que todo el mundo se imaginaba o que efectivamente pues decían que lo había para asustar, ¿no? a todo prisionero. Pero realmente sí que los hay. Hay mucho tiburón, pero no es el tiburón agresivo, parece ser de Australia o de Sudáfrica. Uh-huh. Vamos a situarnos en el mes de marzo de 1999, cuando tú decides conseguir este objetivo, retarte a ti mismo a poder ir a nado con grilletes desde el peñón de Alcatraz hasta la orilla de la bahía de San Francisco. ¿Cómo recuerdas aquella mañana? ¿Cómo fue aquello? Pues recuerdo que bueno, además fue un reto que lo hicimos con muy poquitos medios, tan solo era el primero de todos, pues los recursos eran muy ajustados. Llevábamos solo una embarcación donde iba todo el mundo, iba el médico, iba el entrenador, iba mi padre, iba los medios de comunicación, y recuerdo que yo les decía, porque estaba acojonado, lógicamente yo tenía un miedo que no veas. Les decía, por favor, vosotros siempre a 1 metro de mí, a mi derecha, pero a 1 metro de mí, no os vayáis. Claro, ellos ni caso me hicieron, querían coger fotos de adelante, de atrás, de un lado, de otro. Y recuerdo que me pasé toda la travesía gritándoles y con los ojos cerrados, porque yo no sé si eran las nubes reflejadas con el sol o qué era, pero cada vez que veía pasar una sombra debajo mío, te aseguro que cerraba los ojos y nadaba más rápido. Ya. 5 kilómetros y tardaste, ¿recuerdas la marca? No la recuerdo exactamente, pero bueno, sería 1 hora aproximadamente, un poquito menos. En todo caso, el objetivo no era llegar cuanto antes, sino poder llegar, ¿no? Eso mismo, demostrar que alguien podría haber escapado con vida. Perdóname que te insista en una cuestión anterior. Presos con una alimentación limitada, con una limitación también en los ejercicios físicos, con altísima motivación. ¿Hay alguna posibilidad, en tu opinión, que eres un experto en estos temas, de poder cruzar esa bahía? Por supuesto, y tiene que haberla porque ya digo yo que el cuerpo humano puede mucho y más en circunstancias de querer conseguir algo, de demostrar o de escapar en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que una motivación externa puede hacer que logremos cosas, yo creo que pensamos inimaginables, que pensamos imposibles. Uh-huh. Cuando tú haces esta travesía en marzo del 99, ¿recuerdas cuál fue la expectativa mediática y en todo caso cuál fue luego la repercusión de tu reto? La bomba, ¿no? Yo recuerdo que pero incluso allí en Estados Unidos. Punto, sí, hasta en todo el mundo. Fue, yo creo, portada en muchos periódicos de todo el mundo. Hasta ese momento, David Meca, pues era un nadador, que había ganado medallas en campeonatos del mundo, plata, bronce. No había sido todavía campeón del mundo. No fui campeón del mundo, yo creo, hasta 2 años más tarde, hasta el 2002 o así, 3 años más tarde. Entonces ahí era, pues bueno, un segundón, ya campeón, medallista en campeonato del mundo, pero no era el número 1. Yeah. Y recuerdo que eso me catapultó de alguna manera, me hizo una persona pública, conocida, y a partir de ahí yo creo que realmente me di cuenta que empezó el pilar de mi vida. Los retos a partir de ahí empezaron a ser fundamentales y cada vez quise más y más difícil y ahí es donde, no sé, realmente me motivé a demostrar que se podían conseguir distancias pues increíbles nadando. Meca, no me puedo creer que alguien para poder pagar la hipoteca, para pagar la letra del coche, para comer a diario, se meta en los enredos que tú te metes. ¿Dónde encuentras la motivación? ¿Cuál es la motivación? Pues me imagino que en el fondo somos locos, pero locos le tienes que llamar a todo aquel que de alguna manera quiere demostrar algo que anteriormente pues la gente cree imposible. Ya llamemos loco, y no me quiero ni comparar porque no tengo ni punto de comparación, pero con Cristóbal Colón, que todo el mundo decía que la Tierra era plana y quiso pues eso, ¿no? Demostrar que se llegó hasta América, vaya, o el que ya ha llegado a la Luna, o el que ha subido al Everest, o toda esa gente que el primero que consiguió pues llegar a esa cima que la gente pensaba pues que sería imposible, ¿no?
Afortunadamente hay gente a tu alrededor que ha pensado que alguien que es capaz de conseguir razones y motivos para meterse en esos retos donde, ojo, en fin, Meca se ríe y todo parece muy divertido, pero donde uno se puede estar jugando en más de una ocasión la vida y desde luego la salud en cualquiera de los retos, digo que esa motivación, esa fuente de motivación que tú tienes, participarla a los demás y de hecho, más allá de las horas de piscina, me cuentan que andas metido también dando conferencias de motivación. ¿Esto se puede llegar a contar y se puede llegar a contagiar a los demás? Sí, por supuesto que sí. Yo realmente el tema de las conferencias de motivación es algo que disfruto porque no dejo de realmente estar explicando mi historia vital, pues una historia de retos, de hazañas, de aventuras, de medallas, de momentos bonitos y momentos no tan bonitos que he tenido que vivir en el deporte. Y por supuesto se puede asemejar mucho a cualquier empresa o a cualquier vida cotidiana de cada uno, porque todos pasamos por adversidades, por problemas, necesitamos pues esa motivación en el día a día y realmente disfruto con, pues eso, mostrando los vídeos de Alcatraz o el de Ibiza o el del Estrecho de Gibraltar y por supuesto también llevando algunas medallas de campeón del mundo para que las vean, las toquen y intentar motivar a la gente que lamentablemente, y más en este país ahora, pues nos falta ese empujoncito, ¿no? Se metió en la piel de un preso, se puso unos grilletes, se lanzó al agua en la bahía de San Francisco y recorrió los 5 kilómetros entre Alcatraz y la orilla de la bahía de San Francisco para demostrar que era posible, que fue posible que esta hazaña la alcanzara un ser humano. David, gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Adolfo. La noche de COPE sois los mejores. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Como decíamos al inicio de este expediente, acaba de salir a la luz una información que no solo resucita la fuga de Alcatraz, sino que también le da un giro de tuerca a la posibilidad de la supervivencia de sus protagonistas. Aquellos 3 presos que se lanzaron a las aguas de la bahía aquel 12 de junio de 1962. Se trata de una carta que recibió la policía de San Francisco en 2013 y que se ha mantenido oculta hasta ahora. Hace pocos días, la cadena estadounidense CBS tuvo acceso a ella y ha ofrecido una exclusiva que está dando la vuelta al mundo. El inicio de la carta no puede ser más intrigante. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio del 62 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, logramos escaparnos, pero a duras penas. José Manuel, háblame de esta carta. Es una carta manuscrita y la cadena CBS asegura que fue escrita por John Anglin. Si así fuera, estaríamos ante la prueba definitiva de que aquellos 3 presos lograron sobrevivir en unas condiciones bastante difíciles. La carta fue enviada, como ya has comentado, en 2013 y en ella se indica que Frank murió en 2008 y Clarence en 2011. John sería el último superviviente, si es que sigue vivo en 2018. José Manuel, además de lo que yo ya he leído, da detalles John, el presunto John, en su carta en cuanto a su vida una vez que se fugaron de Alcatraz. Algunos detalles, por ejemplo, cuenta que después de la fuga se marchó a vivir a Seattle, pero que luego se fue a Dakota del Norte y finalmente al sur de California, que es precisamente donde residía en el momento de escribir y de mandar la carta. Y hay una parte curiosa. John hace un pacto con la policía. Lo expresa de la siguiente manera: si anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo 1 año y después me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. ¿Las autoridades le han dado verosimilitud a esta carta? Se sabe que el FBI hizo un estudio grafológico de la letra y la compararon con la letra originaria de aquellos 3 presos. Pero el resultado, al parecer, no ha sido concluyente y por lo tanto no se ha abierto ninguna vía de investigación. Pero hay algo más. En 2015 el canal History Channel emitió un documental en el que se entrevistaba a familiares de los hermanos Anglin. Y ellos apoyaban la versión de que los 3 presos habían sobrevivido y además se aportaba una fotografía donde supuestamente se veía a los 2 hermanos en Brasil en el año 1975. Pero muchos pensaron que aquello era un montaje. Si los presos hubieran sobrevivido y no hubieran muerto todavía, ¿qué edades podrían tener? Hombre, haciendo un cálculo, Frank Morris tendría 90 años, John Anglin 86 y su hermano Clarence 87. Esta noticia de la carta del presunto John Anglin ha causado sensación, porque, de ser cierta,
Alcatraz no habría sido la prisión perfecta. Si todo es como se narra en esa carta, al menos 3 hombres habrían sido capaces de escapar de esta prisión. Esta noche queremos conocer más detalles sobre la prisión de Alcatraz y nadie mejor para hablar de ello que el periodista y escritor Ángel Montero Lama, autor, entre otros, del libro Alcatraz, la prisión perfecta. Ángel, buenas noches, bienvenido a la Noche de COPE y gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches, gracias a vosotros. Decíamos que tu libro se llama Alcatraz, la prisión perfecta, pero entre esta carta que ha salido a la luz y la gesta de David Meca, quizá no se le puede seguir calificando de perfecta. Antes de entrar a hablar de la carta, ¿cómo era Alcatraz para que la consideraran tan inexpugnable? Tenemos que pensar primero que Alcatraz, el título lo pusimos como prisión perfecta porque realmente fue un mito en ese momento y ha seguido siendo un mito hasta el día de hoy, ¿no? Y era perfecta en ese momento y después por una razón, aparte por la dureza que tenía esa prisión, por ser una isla, por, ser inexpugnable tanto para salir como para entrar, cumplió una misión fundamental y es que, como sabrás, en Alcatraz los internos no iban, desde una sentencia judicial. Previamente había que haber pasado por otra cárcel. Es decir, a Alcatraz llegaba el que tenía mala conducta en una cárcel, el que se había intentado fugar, o al revés, es decir, el que tenía demasiada connivencia con el alcaide de la prisión, como fue el caso de Al Capone. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece la carta manuscrita del presunto prófugo de la que ya nos hemos hecho eco? Sí, mira, yo sinceramente no le doy ninguna credibilidad. Si empezamos a darle, a ir párrafo por párrafo, no tiene ningún sentido. Es decir, esta carta la podía haber escrito cualquiera. Primero, si este señor tenía algún interés en darse a conocer, en vez de escribir una carta, con que hubiera hecho una pequeña nota y hubiera puesto una huella dactilar en el papel, era suficiente. Sus huellas dactilares las tiene ahora mismo los US Marshal, que son los responsables de la investigación. Es decir, esta carta no tenía ningún vestigio de nada. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo, fíjate, hilando, digo, bueno, esto parece ser que la carta es de 2013, se hace pública en el 2018 por una filtración a una cadena de televisión. Entonces me preguntaba, digo, bueno, el 2013 fue el 50 aniversario, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué se pudo intentar dar publicidad? Y de pronto caí en la cuenta de que en el año 2012 se estrenó una serie en televisión que se llamaba Alcatraz, que fue bastante mal. Entonces me da la impresión de que esto es un montaje para intentar revitalizar esa serie. Aunque por otra parte hay que reconocer que esta carta ha aparecido en todos los medios de comunicación del mundo. Uh-huh. ¿Esa serie se emitía en la tele que ha dado la primicia? Pues no lo sé, la verdad es que aquí de luego se emitía. Uh-huh. Ángel, era una prisión que gozaba de un prestigio, de un crédito, precisamente por ser inexpugnable, y por tanto una prisión muy mediática. ¿Cuáles han sido los inquilinos más conocidos que han pasado por Alcatraz? Hombre, la estrella de Alcatraz fue Al Capone. Al Capone estuvo pocos años, creo que estuvo 5 o 6 años, ya llegó enfermo de sífilis y la verdad es que causó problemas al principio, pero la verdad es que la enfermedad le consumió, lo trasladaron a una prisión hospital y luego le dejaron libre y murió al poco tiempo. Luego habría que destacar a Robert Stroud, el famoso hombre de los pájaros, ¿recordáis la famosa película aquella que luego la historia es que Robert Stroud nunca tuvo pájaros en Alcatraz, aunque la película se tituló El hombre de los pájaros o El hombre de Alcatraz, ¿no? Y luego, por destacar otro, pues destacaría a Alvin Karpis. Este era el famoso enemigo público número 1. Además que es curioso porque este hombre, después de salir de la cárcel, se instaló en Torremolinos. Y estuvo viviendo allí del año 73 al 79. Allí murió y de hecho está enterrado en el cementerio de San Miguel, en Málaga. Uh-huh. Bueno, es curioso, pero no me extraña. Cualquiera que tenga buen gusto pasar los últimos años de su vida en Torremolinos es toda una gozada, por cierto. ¿Hay algo de cierto en que la madre de Al Capone la desnudaron para registrarla porque al pasar por el detector sonaba la alarma? Eso es una de las anécdotas de Al Capone. En realidad la madre de Al Capone, pues una señora italiana mayor,
pues debía llevar un sujetador lleno de ballenas metálicas. Entonces, a pesar de que no había contacto físico con el interno, le separaba una ventana con un cristal de 8 centímetros, les obligaban a los familiares a pasar por el detector de metales. Y entonces no sabían qué podía llevar esta señora. No. Entonces, al final, pues tuvieron que llamar a un familiar femenino, porque allí no había mujeres dentro de los trabajadores del penal. Tuvieron que llamar a un familiar para que se metiera en una habitación con esta señora y efectivamente la desnudaron hasta que dieron con lo que era, ¿no? Que eran las ballenas del sujetador, ¿no? Del super corsé que llevaba esta señora, ¿no? Ángel Montero Lama es el autor de Alcatraz, la prisión perfecta, de ese libro. Aparte de los 3 presos que ahora están siendo noticia de nuevo, ¿hubo muchos otros que intentaron huir de Alcatraz? Hay contabilizadas 14 intentos de fuga, ¿no? Este fue el 13º, es decir, este fue el penúltimo, ¿no? Ten en cuenta que la prisión se cierra en el 63, en marzo del 63, y esto fue en junio del 62. Es decir, hubo 14 intentos. Lo más destacable fueron la famosa batalla de Alcatraz, que en realidad se convirtió en un motín, porque fue el único intento de fuga que al final un grupo de internos se hicieron con armas. Entonces provocó un motín y de hecho hubo como 6 o 7 muertos, que fue aquello una verdadera batalla, ¿no? Y yo creo que luego la más destacable puede ser, aparte de esta de Morris y de los hermanos Angley, pues la última es un tal John Scott, que ¿por qué es importante? Porque demostró que se podía llegar a nado a San Francisco, y este hombre llegó exhausto, pero llegó a San Francisco. Y una vez ya que estaba allí, que había perdido el conocimiento en una playa, pues unos chavales le vieron, llamaron a la policía y lo rescataron, y ya ese hombre dormía en Alcatraz esa misma noche. Pero bueno, él, digamos, rompió de alguna manera esa barrera que había dicho que ningún preso podía llegar a San Francisco. Alcatraz ha excitado la imaginación de creadores en el mundo del cine, en la literatura, tu propio libro, Alcatraz, la prisión perfecta. Si tuvieras que recomendar a los oyentes que nos escuchan ahora una película, un libro, además de Alcatraz, la prisión perfecta. Mira, como películas yo destacaría 4 que son las claves dentro de la filmografía de Alcatraz. La famosa Fuga de Alcatraz de Clint Eastwood del año 79, El hombre de Alcatraz de la de Burt Lancaster, que esta es más antigua, esta es del año 62. Luego otra que era muy dura, que se llamaba Homicidio en primer grado, el protagonista era Kevin Bacon, y trataba sobre el juicio que tuvo uno de los internos más conflictivos que hubo en el penal, que fue Henry Young, que asesinó a otro interno. Y un poco lo que consiguió este juicio fue sacar a la luz pues la dureza de la prisión y los actos muchas veces inhumanos que se cometían dentro, ¿no? Y por último la Roca, ¿no? Que no es, digamos, de la prisión, porque bueno, era en el año 96, ya no había habido prisión, pero bueno, si recuerdas, La Roca de Nicolas Cage y de Sean Connery está ambientada allí y bueno, es una gran película, ¿no? Correcto, película entretenidísima que efectivamente tiene que ver con otra cosa, con, en fin, el impago de las cantidades que un grupo de militares entendían que debían recibir, y utilizan Alcatraz como plataforma para poder lanzar bombas bacteriológicas en la bahía de San Francisco. Bueno, no me quiero ir porque la verdad es que la película es muy bonita. Si alguien se acerca hoy, muy entretenida, más que muy bonita, si alguien se acerca hoy a la bahía de San Francisco, ¿puede visitar esta antigua cárcel? Sí, no hay ningún problema. Una vez ya que se cerró la cárcel, tuvo un periodo de un par de años que fue invadido por la Asociación Americana de Tribus Indias, y estos indios estuvieron 2 años allí, pero una vez ya que los expulsaron, se convirtió en una pieza más del Parque Natural del Golden Gate, y se puede visitar. Yo lo que sí recomiendo es a todos aquellos que se quieran pasar, que han pensado pasar sus vacaciones en San Francisco y ver el penal, que compren las entradas por internet, porque es muy posible que cuando lleguen allí en ese momento no puedan tenerlas. Por tanto, sigue siendo un reclamo turístico de primerísimo orden, ¿no? Sí, tú piensas que el Parque Nacional del Golden Gate lo visitan 17 millones de personas todos los años. Qué barbaridad.
O sea que esta es una de las estaciones más llamativas, por supuesto, de San Francisco, ¿no? Pero diría que casi de Estados Unidos. Permíteme también que recomiende a los oyentes, si van a pasar sus vacaciones a Nueva York, que saquen por internet las entradas para poder subir a la Estatua de la Libertad, porque si no es también completamente imposible poder acceder. Muy bien, Ángel Montero Lama, autor, entre otros libros, del libro Alcatraz, La prisión perfecta. De nuevo reitero mi agradecimiento por atenderme a estas horas de la madrugada. Gracias y buenas noches. Nada, a ti. Un abrazo. Hemos abierto y cerramos ahora este expediente de la fuga de Alcatraz. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.